Buenas a todos, por fin un nuevo video. Me he tomado mi tiempo en subir el próximo video por razones personales, pero ya estoy de vuelta con la continuación de esta historia que tanto les gusta, y sin más dilación, que empiece el capítulo. John Wick en Resident Evil. Capítulo 36. Resaca. 29 de septiembre. Mizoil Gas Station y Bar, afueras de Raccoon City. 2 AM. El hielo en el vaso de whisky ya se había derretido por completo, diluyendo el licor barato en una mezcla aguada, tibia y triste que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Leon S. Kennedy. El cristal del vaso estaba empañado por la humedad del ambiente cargado, y Leon lo observaba como si el remolino de líquido pudiera succionarlo fuera de su propia realidad. El bar de carretera, una estructura de madera crujiente y neones parpadeantes llamada Mizoil, estaba casi vacío a esas horas de la madrugada. El único ruido era el chirrido de un ventilador de techo que giraba perezosamente, el ronquido rítmico de un camionero dormido sobre la barra y el eco seco de las bolas de billar chocando en el fondo, donde un par de locales intentaban ignorar que el mundo exterior existía bajo una nube de humo de tabaco rancio que se negaba a disiparse. La luz de neón de un cartel de cerveza Pilsner tenía el lugar de un tono azul enfermizo, dándole a todo un aspecto fantasmal y artificial. León giró el vaso entre sus dedos, sintiendo el frío restante del vidrio contra sus palmas. Sus pensamientos eran una espiral de remordimientos. Había pasado los últimos años preparándose para ser el mejor, para marcar la diferencia, pero en el camino había olvidado cómo mantener unida su propia vida. Otra ronda, oficial, murmuró con la voz ronca por el desuso. Aunque no llevaba uniforme, algo en su postura, la espalda demasiado recta, los hombros tensos, gritaba su profesión. Llevaba su chaqueta de cuero marrón favorita y unos vaqueros desgastados, pero la placa reluciente de la RPD descansaba en el asiento del copiloto de su Jeep Wrangler, aparcado bajo la lluvia fina que empezaba a caer fuera. El camarero, un hombre de rostro curtido y con más tatuajes en los brazos que dientes en la boca, le sirvió sin preguntar, deslizando la botella de bourbon con una familiaridad profesional. Noche larga, chico. Pareces alguien que acaba de perder al perro, la billetera o a la chica. Y por el brillo de tus ojos, apuesto a que es la última. León tomó un trago largo, sintiendo el ardor del alcohol bajando por su garganta como un bálsamo necesario. La chica, corrigió León, dejando el vaso con un golpe seco. Y técnicamente, no la perdí. Ella me dejó con una nota sobre la mesa de la cocina. Dijo que mi sentido del deber era agobiante, que siempre estaba pensando en la academia o en el trabajo. ¿Te lo puedes creer? Me esfuerzo por ser alguien en quien la gente pueda confiar y ella lo llama un defecto. Mujeres, bufó el camionero, levantando la cabeza de sus brazos solo el tiempo suficiente para escupir las palabras. Nunca entienden que algunos hombres están hechos para llevar el peso del mundo. Oye, cambia el canal, Jerry. Deja de poner esa música deprimente de la gramola. Pon las noticias de la ciudad. El camarero refunfuñó algo sobre la clientela difícil, pero alcanzó el control remoto y cambió el canal de la pequeña televisión de tubo colgada en la esquina superior del bar. La pantalla mostró de inmediato un reportaje de última hora, con el cintillo rojo de urgente parpadeando con una insistencia molesta. Las autoridades federales han ampliado el perímetro de búsqueda del fugitivo altamente peligroso conocido como John Wick, presunto autor intelectual de lo que han calificado como la masacre en la escuela primaria de Raccoon City hace poco más de 48 horas. Aunque los informes iniciales de la policía local son confusos y contradictorios, fuentes no oficiales y grabaciones de aficionados sugieren un tiroteo masivo de una magnitud sin precedentes que involucró armas de grado militar y tácticas de asalto profesionales. León levantó la vista, su instinto de protección atravesando la neblina del alcohol como un rayo de luz. Olvidó su whisky por un momento. John Wick, murmuró para sí mismo. Ese nombre ha estado en todas las transmisiones de radio desde que salí del estado. Dicen que es un monstruo de los antiguos, un tipo que no siente dolor, comentó uno de los jugadores de billar, Jimmy, apoyándose en su taco con una expresión de horror genuino. Escuché en la estación de radio de Arclay que entró en esa escuela y simplemente empezó a disparar a todo lo que se movía. Incluso dijeron que mató a niños. ¿Qué clase de enfermo psicópata hace algo así? No te creas todo lo que escupe la tele, Jimmy, replicó su compañero de juego, un hombre mayor con gorra de béisbol. Mi primo vive cerca del distrito financiero de Raccoon. Dice que la ciudad está sitiada. Que hay militares de corporaciones privadas por todas partes, bloqueos en cada puente, y que ese tal Louis no mató a ningún niño. Dice que se cargó a una unidad entera de tipos armados que intentaban secuestrar a alguien.
Dicen que fue un ajuste de cuentas de alto nivel, como esas guerras de bandas de Chicago. Bandas o no, si ese maníaco convirtió una escuela en un campo de batalla, ojalá lo frían en la silla eléctrica antes del lunes, sentenció Jimmy, golpeando la bola blanca con una fuerza excesiva que la hizo saltar fuera de la mesa. León frunció el ceño, analizando la información con la metodología que le habían inculcado. Durante sus intensos meses de entrenamiento en la academia policial, sus instructores siempre le recordaban que la primera víctima de cualquier crisis es la verdad. Había aprendido a leer entre líneas en los informes de práctica, y sabía que cuando la información oficial era tan inconsistente, pasando de terrorista a loco solitario y de ahí a sicario de bandas, usualmente indicaba una de dos cosas. O las fuerzas del orden estaban perdiendo el control absoluto de la situación, o había intereses corporativos ocultando algo mucho más oscuro bajo la alfombra. Pero la simple idea de civiles atrapados en medio, de niños en peligro, eso era algo que le revolvía el estómago. Era la razón por la que se había graduado con honores. Para detener a tipos así. Espero que atrapen a ese bastardo pronto, murmuró León, sintiendo una punzada de rabia y un renovado sentido del deber. Raccoon City va a necesitar oficiales con la cabeza fría si tienen a sujetos de ese calibre sueltos por las calles. Es un caos esperando a estallar. Lo que necesita esa ciudad es un milagro o un muro de 10 metros, chico, bromeó el camarero, aunque su risa no llegó a sus ojos. Deberías irte a descansar de una vez. Tienes la cara de alguien que va a tener un primer día de trabajo inolvidable, y no en el buen sentido. León suspiró y consultó su reloj de muñeca, una pieza robusta de acero. Las manecillas fluorescentes brillaban con una claridad cruel en la penumbra del bar. 2:10 am. Mierda, susurró León, pasándose una mano por el cabello castaño con gesto de pura frustración. Se supone que tengo que estar en la entrada principal de la comisaría de Raccoon City a las 10 am. Es mi presentación oficial, mi primer día con la placa. Bueno, vas con tiempo de sobra si no te quedas mirando el fondo del vaso, se rió el camionero, rascándose la barba canosa. Raccoon está a poco más de una hora de aquí si no te distraes con los ciervos en la carretera. Si sales ahora, llegarás antes de que pongan el café en la oficina. León sacó un par de billetes arrugados de su bolsillo y los dejó sobre la barra, junto con una propina generosa. Sabía que no estaba en condiciones de conducir una hora y luego enfrentarse a su nuevo jefe, el jefe Irons, del que no había oído maravillas. Tienes razón, pero no puedo presentarme con este aspecto ni con este aliento. Necesito dormir esta resaca o me quitarán la placa antes de darme las llaves de la patrulla. Se levantó del taburete, sintiendo un ligero balanceo en su equilibrio que corrigió de inmediato con la disciplina propia de su formación. Se ajustó la chaqueta, sintiendo el peso reconfortante de su billetera y sus llaves. ¿Tienen habitaciones libres en el motel de al lado?, le preguntó al camarero, señalando hacia la estructura anexa que se veía por la ventana. Siempre hay sitio para un oficial, novato, aunque sea uno que todavía huele a academia y a bourbon, respondió el hombre, buscando bajo la barra y lanzándole una llave pesada con un llavero de plástico rojo desgastado. Habitación 12. Está justo detrás de los surtidores de gasolina. Procura no quedarte dormido hasta el mediodía. La camarera de pisos tiene mal genio con los que se pasan de la hora. Gracias por el trago. Y por el aviso sobre la ciudad, dijo León, asintiendo con cortesía. Salió al aire frío y húmedo de la madrugada. El jeep lo esperaba bajo la luz de la luna, plateado y silencioso. León abrió la puerta trasera solo para sacar su mochila de lona y luego caminó hacia la hilera de puertas desconchadas del motel Mizoil. El lugar tenía un aire de abandono que en cualquier otro momento le habría dado desconfianza, pero ahora solo quería una superficie plana donde cerrar los ojos. Entró en la habitación 12. Olía a una mezcla rancia de desinfectante de pino y años de humo de tabaco impregnado en las cortinas. Era pequeña, con una televisión vieja y una cama cuyo colchón se hundía en el centro, pero para León era un palacio. Se desplomó sobre la colcha áspera sin siquiera quitarse las botas de montaña, mirando el techo manchado por la humedad mientras escuchaba la lluvia golpear rítmicamente contra el cristal de la ventana. Antes de que el agotamiento y el alcohol lo vencieran por completo, León estiró el brazo hacia la mesilla de noche, agarró su teléfono y configuró una serie de alarmas con una precisión casi obsesiva. Sabía que su carrera dependía de esas próximas horas. 7 am. 7:15 am. 7:30 am. No puedo llegar tarde, primer día, nueva ciudad, se repitió en un susurro que se fue perdiendo mientras sus párpados pesaban cada vez más. Mañana todo será distinto. Una nueva vida.
Cerró los ojos, cayendo en un sueño profundo y pesado, ajeno por completo a las sirenas lejanas que empezaban a aullar en dirección a la ciudad. No tenía forma de saber que mientras él buscaba un breve refugio en aquel motel de carretera, el mundo que conocía estaba siendo devorado por las llamas y el canibalismo. No sabía que las barricadas que el camarero mencionó estarían desiertas para cuando él despertara, y que los supuestos vertidos químicos habrían tomado la forma de una pesadilla biológica que ninguna academia policial podría haberle enseñado a combatir. Leon S. Kennedy dormía, ganando las fuerzas que necesitaría para la noche más larga y aterradora de su existencia. Una noche donde los caminos se cruzarían con leyendas urbanas como John Wick y donde descubriría que, a veces, poner 5 alarmas es la única diferencia entre sobrevivir para ver el amanecer o convertirte en una estadística olvidada de la caída de Raccoon City. 29 de septiembre. 7:04 p.m. Un silencio sepulcral llenaba la habitación 12, interrumpido solo por el zumbido eléctrico de una mosca chocando rítmicamente contra la lámpara de techo que parpadeaba con una luz amarillenta. De repente, un último rayo de luz naranja crepuscular, agonizante y pesado, logró filtrarse por una rendija de las cortinas deshilachadas, golpeando directamente los párpados de León con la precisión de un láser. Abrió los ojos con un gemido. No hubo un despertar heroico de película de acción, ni una transición suave hacia la conciencia. Hubo una confusión espesa y dolorosa, el sabor metálico a cobre en la boca, típico de una noche de excesos, y una presión punzante en las sienes que se sentía como si un elefante estuviera intentando equilibrarse sobre su cabeza. Su lengua se sentía como un trozo de lija vieja pegado al paladar. ¿Qué? Balbuceó con la voz rota, estirando el brazo con una lentitud agónica hacia la mesilla de noche de madera laminada. Agarró el teléfono, esperando ver una avalancha de notificaciones o, al menos, la hora. La pantalla permaneció negra, fría y sin vida. Muerto. En su estupor alcohólico de la madrugada, se había olvidado por completo de conectar el cargador, y las 5 alarmas configuradas con tanta precisión policial habían agotado la batería en una batalla silenciosa, fútil y desesperada contra su sueño de piedra. León parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista en su reloj de pulsera. Las manecillas fluorescentes, impasibles y crueles, no mentían. 7. León se incorporó de golpe, sintiendo que la habitación entera daba una vuelta de campana. La bilis subió por su garganta y tuvo que tragar saliva con fuerza para no devolver el bourbon de Jerry sobre la colcha. 7 de la tarde. No. Maldita sea mi suerte. Se lanzó fuera de la cama con la gracia de un ciervo recién nacido, tropezando con sus propias botas de montaña que aún llevaba puestas y que se sentían como bloques de plomo. El pánico resultó ser un excelente sustituto del café, disparando su adrenalina hasta niveles estratosféricos. Su primer día de trabajo oficial en el departamento de policía de Raccoon había empezado hacía más de 9 horas. En su mente, ya podía visualizar con una claridad aterradora la cara del jefe Irons, ese hombre del que todos hablaban con respeto y miedo, rompiendo su placa recién estrenada frente a su nariz y arrojándola a una trituradora de papel mientras se reía de su absoluta incompetencia. Genial, León. Un aplauso de pie. El primer oficial en la historia de la RPD en ser despedido por incomparecencia antes de haber aprendido dónde está la cafetera, masculló para sí mismo, dirigiéndose al baño a trompicones mientras se golpeaba el hombro con el marco de la puerta. Se quitó la ropa con una rapidez frenética, casi violenta. Estaba empapado en un sudor frío, pegajoso y con un ligero aroma de alcohol destilado, producto de la resaca y el calor rancio encerrado en aquella habitación sin ventilación. Abrió la ducha al máximo y se metió bajo el chorro sin esperar a que templara. El agua helada golpeó su piel como 1000 agujas de cristal. El choque térmico le arrancó un grito ahogado y le cortó la respiración, pero cumplió su propósito: despejar la densa niebla de su cerebro. Confía en mí, León, será una gran oportunidad para un chico con tu talento, me dijo el reclutador con esa sonrisa de vendedor de coches usados, sarcasmeó entre dientes mientras se enjabonaba a toda prisa, casi raspándose la piel. Raccoon City es una ciudad tranquila, ideal para forjar un carácter, decían. Lo que no mencionaron en el folleto es que yo iba a ser el idiota de clase mundial que se queda dormido durante todo el apocalipsis de su propia carrera profesional. Me imagino la charla de bienvenida. Bienvenido, oficial Kennedy, aquí tiene su placa de juguete y su carta de despido fulminante por ser un lirón rematado. Salió de la ducha en tiempo récord, secándose a medias con una toalla que rascaba como esparto.
Se puso su camisa azul limpia, se ajustó los vaqueros y se lanzó la chaqueta de cuero marrón por encima de los hombros con un movimiento desesperado. Recogió su mochila de lona, su teléfono inútil y la llave del motel. No se molestó en peinarse. El estilo despeinado por el pánico absoluto tendría que servir como su nueva imagen de marca. Al salir de la habitación, corrió hacia el bar con la intención de devolver la llave y quizás pedir un café cargado para el camino, pero se detuvo en seco al pisar el porche. El bar Mizoil estaba sumido en una oscuridad total. La puerta de cristal, que antes lucía reluciente bajo los neones, ahora estaba entreabierta, con una grieta que cruzaba el vidrio de arriba a abajo, y no había rastro de Harry, del camionero, ni de la luz de la televisión. «Harry. Hola», llamó León, pero solo obtuvo como respuesta el silbido del viento entre los surtidores de gasolina, un sonido que parecía un lamento. Un periódico viejo voló por el aparcamiento, rozando sus botas. Genial, hasta el barman se ha rendido conmigo y se ha ido a casa de vacaciones. Solo espero que no sea él quien me ponga la multa por aparcamiento indebido. Miró a su alrededor con una creciente inquietud que intentaba ignorar. El aparcamiento estaba extrañamente vacío de vida, pero no de escombros. Un silencio denso, casi sólido, lo rodeaba todo, como si el mundo hubiera decidido aguantar la respiración. León frunció el ceño, sintiendo un escalofrío que recorría su columna vertebral y que no tenía nada que ver con el agua fría de la ducha. Deben haber cerrado temprano, razonó para sus adentros, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica mientras tiraba la llave sobre el mostrador de recepción, que estaba extrañamente pegajoso, y corría hacia su Jeep Wrangler. Subió al vehículo, giró la llave y el motor rugió con una vitalidad que él envidiaba. El rugido del motor fue el único sonido reconfortante en kilómetros. Vale, León, concéntrate. Si pisas a fondo y el motor no explota, quizás llegues antes de que cambien el turno de noche. Tienes que inventar algo convincente. Di que te detuvo un bloqueo militar de seguridad, o que te detuviste a ayudar en un accidente masivo. Sí, eso suena muy heroico y altruista. Llego tarde porque estaba salvando vidas, jefe. Dios, qué patético suena eso incluso en mi cabeza. Aceleró con agresividad, saliendo del motel con un chirrido de neumáticos que dejó una estela de humo blanco. Su mente era un hervidero de excusas ensayadas, disculpas humillantes y maldiciones dirigidas al Bourbon de la noche anterior. Estaba tan concentrado en su propio desastre que apenas notó las manchas oscuras y espesas sobre el asfalto cerca de la entrada, ni el hecho inquietante de que no había ni un solo par de faros circulando en dirección contraria por la interestatal. En su cabeza, solo existía el tic-tac de un cronómetro imaginario que marcaba el fin de su futuro. Sin embargo, el destino, ese ente con un sentido del humor retorcido, tenía un último chiste preparado. Apenas llevaba unos 10 kilómetros recorridos cuando el indicador de combustible del Jeep empezó a parpadear con una luz naranja, rítmica y burlona. ¡No! Ahora no, maldita sea. Gritó, golpeando el volante con la palma de la mano. Es que este trasto bebe más que yo en mis peores noches. Juraría que llené el depósito ayer, o quizás fue otro de mis delirios etílicos. Miró la aguja con desesperación. Estaba peligrosamente cerca de la línea roja de Empty. León soltó una carcajada amarga, una mezcla de histeria y resignación. Claro que sí. Es el final perfecto. Solo falta que me caiga un meteorito en el capó o que un dinosaurio me pida la hora. Es el pack premium del novato del año. Oficial Kennedy, llega 9 horas tarde y se queda tirado sin gasolina en medio de la nada. Mañana mi nombre estará en el tablón de anuncios, bajo el título de ¿Qué no hacer con tu vida? A lo lejos, como un faro de esperanza en un mar de sombras, divisó las luces de neón de otra estación de servicio, situada justo en los límites nebulosos de Raccoon City. Era una gasolinera pequeña, solitaria y bañada en una penumbra inquietante bajo el cielo sin estrellas. Vale, parada técnica obligatoria, se dijo, girando el volante con una brusquedad que hizo derrapar ligeramente la parte trasera del Jeep. Gasolina rápida, algo de comida basura para que mi estómago deje de protestar y luego, directo a la comisaría. Directo al matadero. Aparcó frente a los surtidores de forma descuidada. El lugar parecía desierto de personas, pero las luces interiores de la tienda estaban encendidas, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. León se bajó del jeep, sintiendo nuevamente esa extraña pesadez en el aire, como si el oxígeno fuera más denso de lo normal. No había grillos cantando, no se oía el tráfico lejano de la ciudad.
Solo el sonido rítmico y metálico de un cartel de publicidad golpeando contra un poste de luz, un clac 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 que le ponía los pelos de punta. Insertó la manguera en el depósito y bloqueó el gatillo para que se llenara solo. Necesito azúcar. Mucho azúcar y cafeína si quiero sobrevivir a los gritos del sargento sin desmayarme, murmuró para sí mismo, ajustándose la chaqueta de cuero mientras caminaba hacia la puerta de cristal de la tienda. Entró en el establecimiento y la campanilla sobre la puerta sonó con un eco que pareció demasiado vibrante y prolongado para un espacio tan pequeño. El aire acondicionado funcionaba a plena potencia, creando un frío artificial que le hizo castañear los dientes. «Hola», llamó con voz firme, tratando de recuperar algo de su autoridad policial mientras se dirigía directamente al pasillo de los snacks. ¿Hay alguien aquí? Necesito pagar la gasolina del surtidor 2Y. Básicamente todo lo que tenga grasa, sal y una fecha de caducidad lejana. Caminó por el pasillo central, agarrando con desgana un par de bolsas de patatas fritas de tamaño familiar y una barrita energética que prometía energía extrema. Su reflejo en la puerta de cristal de las neveras le devolvía la imagen de un tipo que parecía haber sobrevivido a un naufragio en un mar de whisky, no a una noche de descanso en un motel. Tenía ojeras marcadas y una palidez que le preocupó por un instante. «Señor, ¿hay alguien en caja?», insistió, caminando hacia el mostrador principal. Notó que un teléfono colgaba de su cable tras el mostrador, emitiendo un pitido de línea ocupada continuo y monótono. Entonces, un olor metálico, ferroso y extrañamente dulzón empezó a infiltrarse en sus fosas nasales, superando el aroma ambientador de pino. León dejó las frituras sobre el mostrador, y su mano, movida por un puro acto de memoria muscular y entrenamiento intensivo, bajó instintivamente hacia su cadera derecha, buscando una funda de pistola que aún no tenía permiso para portar fuera de servicio. Sus dedos solo encontraron el vacío de su vaquero. «Esto no me gusta nada», susurró, olvidando por completo su retraso, sus excusas y su carrera. «Hola. ¿Hay alguien herido ahí atrás?». Al fondo, la puerta que daba al almacén y a los refrigeradores estaba entreabierta, y una luz blanca parpadeaba rítmicamente desde el interior. Leon Kennedy estaba a punto de descubrir, de la forma más brutal posible, que en Raccoon City llegar tarde al trabajo era el mayor golpe de suerte de su vida. Porque los oficiales que llegaron puntuales a su turno esa mañana ya no estaban en condiciones de preocuparse por sus carreras profesionales. Ahora solo se preocupaban por el sabor de la carne humana fresca. Capítulo 37. Bienvenidos a Raccoon. 29 de septiembre. Gasolinera Mizoil, límites de Raccoon City. 8:15 p.m. León soltó las bolsas de frituras sobre el mostrador de madera laminada. El crujido del plástico al golpear la superficie fue el único sonido que se atrevió a desafiar el pitido monótono, casi hipnótico, del teléfono descolgado que oscilaba lentamente tras la caja como un péndulo de mal agüero. Su instinto, ese sentido agudo que le había valido los honores y las mejores calificaciones en la academia de policía, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. El silencio no era natural. No era la paz de un negocio vacío, sino el silencio pesado y cargado que precede a una emboscada en territorio hostil. «Señor», llamó de nuevo, su voz resonando en las estanterías metálicas, mientras se acercaba a la puerta del almacén. Casi soy el nuevo oficial de policía. Kennedy. ¿Necesita ayuda? ¿Hay alguien ahí atrás?, se maldijo por la vacilación en su voz y por ese casi que sonaba tan ridículo ahora. Aún no tenía la placa en el cinturón, ni el uniforme oficial ajustado, ni mucho menos su arma reglamentaria en la mano. Se sentía desnudo y vulnerable, un impostor jugando a ser héroe en una gasolinera perdida, mientras su primer día de trabajo se le escapaba entre los dedos por un maldito retraso y una resaca que aún le martilleaba las sienes. Al empujar la puerta, la luz blanca y parpadeante del almacén, que emitía un zumbido eléctrico constante, reveló una escena sacada de una pesadilla clínica y visceral. En el suelo, entre cajas de suministros volcadas, un hombre con el uniforme azul de gasolinero se desangraba, sus manos rascando inútilmente el suelo frío. Otra figura, de espaldas y con la ropa hecha jirones de tela sucia, estaba encorvada sobre él, emitiendo un sonido de succión húmedo y rítmico. Cuando la figura se giró, León vio la verdadera cara de la muerte. Piel grisácea colgando en tiras descompuestas y unos ojos nublados por cataratas blanquecinas que no reflejaban más que un hambre voraz, primitiva y absoluta. «Atrás. He dicho que te alejes», rugió León, retrocediendo hacia la tienda mientras la criatura se levantaba con una rigidez espantosa, los huesos crujiendo como ramas secas bajo la piel muerta.
El policía novato no esperó a que el monstruo decidiera su próximo movimiento. Se dio la vuelta para correr hacia la salida, pero al llegar al pasillo central de la tienda, la mezcla explosiva de adrenalina, pánico y falta de sueño le jugó una mala pasada. Su bota derecha resbaló en un charco de líquido viscoso, sangre o aceite, no estaba seguro, y tropezó de lleno con un estante de productos enlatados. El estrépito de las latas de sopa, chocando contra el suelo de linóleo, fue ensordecedor en medio de la calma sepulcral del lugar. Se puso en pie de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado, y justo cuando alcanzó la puerta de cristal empañada, vio su reflejo y algo más. El gasolinero del almacén, que se suponía que estaba agonizando, ahora caminaba pesadamente justo detrás de él, con los brazos extendidos y la mandíbula desencajada en una mueca de agonía perpetua. «¡Mierda! No te acerques», exclamó León, buscando desesperadamente cualquier objeto que pudiera servirle de defensa. La criatura se lanzó sobre él con una fuerza física que desafiaba toda lógica médica dada su apariencia cadavérica. León, aunque el terror intentaba paralizarlo, reaccionó con la memoria muscular de sus agotadoras sesiones de CQC, Close Quarters Combat, en la academia. En lugar de simplemente retroceder, dio un paso lateral calculado, interceptando el brazo extendido del zombi. Usó el peso del atacante contra él mismo, proyectándolo hacia una fila de estantes de metal con una maniobra de palanca, pero la criatura no emitió ni un solo quejido de dolor. Se giró de inmediato, con una mirada vacía, lanzando un mordisco salvaje que pasó a milímetros del cuello de León, lo suficiente para sentir el aliento gélido y fétido de la muerte. León lanzó un puñetazo instintivo, cargado con toda su frustración, directo al rostro del atacante. Sintió la repugnante textura de la carne muerta cediendo y desgarrándose bajo sus nudillos, una sensación que lo hizo querer vomitar allí mismo. El golpe desequilibró lo suficiente al ser para que León pudiera alcanzar un extintor rojo que colgaba de la pared. No era una pistola Beretta, pero pesaba lo suficiente. Cuando la criatura se abalanzó de nuevo con los dedos crispados, León lo golpeó en la sien con la base del cilindro metálico. El sonido del impacto fue seco y contundente, y el cuerpo volvió a desplomarse, pero sus dedos seguían arañando el suelo, buscando ciegamente los tobillos del oficial. «Es que no te mueres con nada. ¿Qué demonios eres?», gritó León, jadeando mientras el pánico inicial empezaba a ser reemplazado por una frustración violenta y un frío sudor que le recorría la espalda. En ese instante, el estruendo de un motor de alta cilindrada rasgó la noche. Una motocicleta de carretera entró derrapando en el playón de la gasolinera, levantando una nube de agua y asfalto, deteniéndose justo frente a la cristalera principal. Una joven con una chaqueta de cuero roja brillante y el cabello recogido se bajó de un salto, empuñando una pistola Browning y Power con una determinación y una calma táctica que dejó a León paralizado por un segundo. La chica apuntó directamente a la cabeza de León. El joven policía sintió que el tiempo se detenía, viendo el cañón del arma alineado con sus ojos. «¡Abajo!», gritó ella con una autoridad que no admitía réplica ni duda. León no lo pensó dos veces. Se dejó caer sobre las baldosas frías de la tienda, protegiéndose la cabeza con los brazos. El sonido seco y potente de un disparo resonó en el local, seguido del impacto de una bala atravesando el cráneo de la criatura que, ignorando los golpes anteriores, se había puesto en pie y estaba a escasos centímetros de atraparlo por la espalda. El cuerpo del zombi se desplomó como un fardo de carne inerte sobre el mostrador, derramando un fluido oscuro y viscoso sobre las bolsas de patatas fritas y los dulces que León acababa de elegir minutos antes. León levantó la vista, jadeando con fuerza. La chica de la chaqueta roja entró en la tienda con paso rápido y seguro, manteniendo el arma en alto y moviendo la vista de un lado a otro con una eficiencia táctica que León solo había visto en sus instructores de campo más experimentados. «¿Estás bien?», preguntó ella, ofreciéndole una mano para ayudarlo a incorporarse. Sus ojos mostraban una chispa de preocupación humana, pero sus manos estaban firmes como el acero, sin el menor rastro de duda. «Sí, creo que sí», respondió León, aceptando la mano mientras se sacudía el polvo y la suciedad de los vaqueros, sintiendo que sus piernas todavía flaqueaban un poco. «¿Qué diablos era esa cosa?». Me iba a comer la cara, y le di con todo lo que tenía, pero no se detenía. La chica miró de reojo hacia la puerta del almacén, desde donde nuevos gemidos guturales empezaban a resonar, rascando las paredes de madera como uñas sobre una pizarra. «No tengo ni idea de qué son, pero hay más afuera. Muchos más. Están por todas partes». León miró a través de la cristalera de la tienda, que ahora vibraba con el viento.
Bajo la luz amarillenta y parpadeante de los viejos surtidores, sombras erráticas y deformes empezaban a emerger de la oscuridad del bosque circundante. No eran una o dos. Eran docenas, moviéndose con esa misma marcha lenta, macabra y persistente hacia la tienda, atraídas por el sonido del disparo y el rugido de la moto. Eran como polillas atraídas por una luz mortecina. Esto es una locura absoluta, masculló León, su mente finalmente aceptando la realidad. Esto no era un disturbio, ni una pelea de borrachos, ni un brote de rabia. Era algo mucho peor. Olvida la gasolina y olvida el azúcar. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Hay que correr. Mi moto se ha quedado bloqueada con el impacto al derrapar, no arrancará a tiempo, dijo ella con urgencia, señalando hacia el exterior donde 3 de esos seres ya rodeaban la motocicleta con sus dedos pálidos y ansiosos. ¿Ese jeep de ahí es tuyo? León sacó las llaves de su bolsillo con manos que empezaban a sudar frío, pero cuyo agarre era firme por la pura necesidad de sobrevivir. Sí. Y el motor ya está caliente. Solo tenemos que llegar a él. Pues andando, sentenció la chica, encabezando la salida. Salieron de la tienda en una carrera desesperada, rompiendo la densa humedad de la noche que se les pegaba a la cara. León se lanzó hacia la puerta trasera para recuperar su maletín táctico, donde guardaba su arma reglamentaria y su equipo, mientras Claire rodeaba el vehículo por el morro, esquivando por poco a un muerto que se arrastraba por el asfalto, dejando un rastro de sangre negra. El sonido de los gemidos se intensificaba, convirtiéndose en un murmullo colectivo aterrador. Las manos gélidas y descarnadas de los seres empezaban a rozar el metal del jeep justo cuando ambos se encerraron en el habitáculo, cerrando los seguros con un golpe seco. León insertó la llave y la giró con fuerza, rogando internamente. El motor hizo un amago de arrancar, un clac 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 agónico y metálico, pero no prendió. El jeep, su única salvación, parecía haber decidido rendirse en el peor momento posible. Vamos, vamos, no me hagas esto ahora, exclamó León, golpeando el salpicadero con el puño mientras veía horrorizado cómo una mano ensangrentada se estampaba contra el cristal de su ventanilla, dejando un rastro de vísceras y dedos rotos. Arranca ya, muévete. Vienen más, gritó la chica, viendo cómo el grupo de zombies empezaba a rodear completamente el vehículo, golpeando la carrocería con una fuerza bruta, ciega y rítmica. El jeep se balanceó ligeramente bajo la presión de los cuerpos amontonados que se agolpaban contra las puertas, buscando una grieta por la que entrar. León respiró hondo, cerrando los ojos un breve segundo para bloquear el horror visual que golpeaba su cristal, y recordó el viejo truco de los motores de la academia que se ahogaban con el frío y la humedad. Pisó el acelerador a fondo 2 veces, giró la llave con un movimiento seco, decidido y preciso, y esta vez el motor del Wrangler rugió con una furia liberadora que hizo vibrar todo el chasis. Sin dudarlo un instante, León metió la marcha atrás con violencia. El jeep se sacudió, atropellando a un par de zombies que bloqueaban la salida trasera. El sonido de los huesos crujiendo bajo las enormes ruedas de goma resonó dentro de la cabina como ramas secas rompiéndose bajo una bota. Giró el volante violentamente, ignorando los impactos, y puso primera. El jeep saltó hacia adelante con potencia, embistiendo frontalmente a otros 2 que intentaban trepar por el capó, enviándolos a volar contra los surtidores de gasolina en una maraña de extremidades rotas. Mientras León ponía el vehículo en marcha y aceleraba por la carretera oscura con el corazón martilleando contra sus costillas, la adrenalina que lo había mantenido en pie comenzó a descender, dejando tras de sí un vacío gélido y un agotamiento mental repentino. Ambos estaban hundidos en sus asientos, el único sonido en el interior del jeep era su respiración pesada, rápida y errática, que empañaba rápidamente los cristales delanteros debido al calor de sus cuerpos. Claire no apartaba la vista del retrovisor lateral. Miraba con una intensidad febril cómo la estación de servicio se alejaba en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz borroso por la lluvia intensa, todavía rodeado de aquellas siluetas que seguían estirando los brazos hacia ellos en la oscuridad. Soltó un largo suspiro, un aire cargado de una tensión que parecía no tener fin, y bajó la mirada hacia la consola central del jeep. Fue entonces cuando lo vio. A pesar de la firmeza con la que el conductor mantenía el rumbo por la carretera sinuosa, la mano de León sobre el volante tenía un ligero pero constante temblor rítmico, una señal física incontrolable de que el joven estaba al límite de sus nervios y de su resistencia. Claire Redfield, dijo ella de repente, rompiendo el silencio denso para anclarse a la realidad y humanizar aquel caos.
Su voz todavía temblaba un poco, pero intentó que sonara lo más segura posible. León apretó el volante con más fuerza, intentando estabilizar sus dedos, y la miró un segundo por el retrovisor interior. «Soy León Kennedy», contestó él, tragando saliva con dificultad. «Y gracias, por lo de antes. Me has salvado el cuello, literalmente». León soltó un suspiro cargado de ironía. «Aunque, si te soy sincero, por un momento pensé que me iba a disparar a mí. Ver el cañón de esa pistola apuntándome a los ojos no es precisamente como imaginaba que me darían la bienvenida a la ciudad». Claire soltó una pequeña risa nerviosa, agradeciendo el tono sarcástico de León para romper el hielo. «Bueno, tuviste suerte de que tengo buen pulso», respondió ella, guardando su arma en la cintura. «Y de que te agachaste rápido. Habrías sido un oficial de policía muy efímero de lo contrario». León forzó una sonrisa, aunque sus ojos seguían fijos en la carretera sombría. «Sí, técnicamente, es mi primer día oficial. Aunque me parece que no me van a pedir el currículum ni las referencias después de esto». «¿Tú qué haces aquí, Claire? No parece el mejor momento para una visita turística. Busco a mi hermano, Chris. Es policía aquí en Raccoon City, pero hace días que no sé nada de él», explicó ella, volviendo a mirar por la ventana hacia los árboles que pasaban como fantasmas. «León, ¿viste a esas personas? ¿Qué crees que les pasaba? Estaban muertos, pero seguían moviéndose. Sus ojos, no había nada en ellos». León sacudió la cabeza, su expresión ensombreciéndose. «No tengo ni la menor idea. En la academia nos enseñaron a lidiar con disturbios, con tiradores, incluso con ataques químicos, pero nada como esto. No respondían al dolor, ni a los golpes. Era como si solo quisieran morder. Es una locura». Claire guardó silencio unos segundos, observando el perfil joven de León bajo la luz tenue del tablero. «Pareces muy joven para ser policía, León. ¿Cuántos años tienes?» 22, respondió él con honestidad. «Acabo de graduarme. Supongo que se me nota demasiado el novato, ¿no?» «Bueno, te has defendido bastante bien con ese extintor para tener 22 años», concedió Claire con un tono más suave. «Yo tengo 19. Y créeme, preferiría estar en cualquier otro lugar menos en este jeep ahora mismo». León soltó una carcajada breve, mirándola de reojo con un destello de diversión en los ojos a pesar del horror. «¿Ah, sí? ¿Tan feo estoy como para que no quieras estar en este jeep conmigo?», bromeó, intentando aliviar el peso del aire en el habitáculo. Claire le siguió el juego, riendo un poco mientras se cruzaba de brazos. «No es eso, oficial. Es solo que el servicio de transporte es un poco ruidoso y hay demasiados muertos fuera». Se hizo un pequeño silencio, pero esta vez fue más cómodo. Sin quererlo, la mirada de Claire se posó en el rostro de León mientras él se concentraba en la carretera. Observó la línea de su mandíbula, su cabello ligeramente alborotado por la lluvia y la determinación en su expresión. De forma inconsciente, el pensamiento cruzó su mente. En realidad, es bastante guapo. En cuanto se dio cuenta de lo que estaba pensando en medio de aquel apocalipsis, Claire desvió la mirada rápidamente hacia la ventana, sintiendo cómo sus mejillas se encendían y un ligero sonrojo cubría su rostro. León asintió, sus nudillos volviéndose blancos mientras la carretera se volvía cada vez más sombría y las luces de Raccoon City empezaban a vislumbrarse en el horizonte, envueltas en humo y un silencio que erizaba la piel. Capítulo 38. El peso de las sombras. 29 de septiembre. Red de alcantarillado central, Raccoon City. 8:30 p.m. El tiempo en el subsuelo había dejado de existir de forma convencional. No se medía en horas ni en minutos, sino en el eco sordo de los propios latidos, en el peso frío de los cartuchos vacíos tintineando en los bolsillos, y en el goteo incesante y enloquecedor de las aguas negras que parecían susurrar amenazas desde la oscuridad. Habían pasado 19 horas desde que el cielo de Raccoon City se había cerrado definitivamente sobre ellos con la muerte de Carlos Oliveira y el apocalíptico infierno de la plaza. 19 horas agónicas de evadir bestias anfibias y sombras mutadas, deslizándose por un laberinto opresivo de cemento húmedo, óxido y conductos de desagüe que amenazaban con convertirse en su tumba colectiva. En una pequeña sala de control de presión de agua, sellada desde dentro por una pesada barra de acero oxidado, la única luz provenía de una vieja bombilla de emergencia teñida de un rojo moribundo que parpadeaba al ritmo de un pulso eléctrico defectuoso. El aire era pesado, asfixiante y denso, cargado con un fuerte olor a amoníaco, productos químicos estancados y el inconfundible aroma ferroso de la sangre seca. Respirar allí requería un esfuerzo consciente, como si el propio túnel intentara ahogarlos lentamente.
John estaba sentado sobre un palé de madera podrida que crujía levemente bajo su peso. Su traje, que alguna vez fue el pináculo de la sastrería balística italiana y un símbolo de su estatus intocable, era ahora un sudario de tela rasgada, manchado de barro tóxico y fluidos innombrables. Las vendas que Hill le había colocado de urgencia en la madrugada estaban oscurecidas por la sangre y la suciedad del entorno, pero cumplían su función primordial. Mantenían sus costillas fracturadas rígidamente en su sitio, conteniendo un daño interno masivo que habría matado a un hombre común por shock traumático hacía muchas horas. Con una precisión mecánica que desafiaba su propio dolor agudo, John desmontó la corredera de su Eclair Koch P30L. Sus dedos, cubiertos de magulladuras y cortes, se movían con la familiaridad de quien respira. La limpió en absoluto silencio con un trozo de tela rasgada que había arrancado de su camisa blanca. Mientras el metal grisáceo de su arma brillaba tenuemente bajo la escasa luz roja, su mente, un procesador frío y calculador que se negaba a descansar, lo arrastró de vuelta sin piedad al infierno de la tarde anterior. El Hummer H1 volcado. La polvorienta tienda de armas. El descenso al metro. John recordó el frío paralizante de los azulejos del andén y la llegada inminente y letal del escuadrón de limpieza de Umbrella. Eran profesionales, soldados de élite sin moral, con órdenes estrictas de eliminar a todos los supervivientes para que Umbrella pudiera lavarse las manos. Habían intentado convertir la estación subterránea en un matadero absoluto y silencioso para enterrar los pecados de la corporación. Pero aquellos mercenarios corporativos no contaban con la variable más letal del mundo criminal. No contaban con John Wick. John cerró los ojos un largo segundo, apretando la mandíbula mientras un pinchazo de dolor le atravesaba el torso. Aún podía escuchar el eco ensordecedor de sus propios disparos rebotando en las paredes de azulejos del metro, oliendo la pólvora quemada mezclada con el pánico. Y por encima de todo el caos, recordaba nítidamente la mirada de alivio puro, casi religioso, en el rostro sudoroso de Kendo cuando él logró abrirles, a base de pura violencia y plomo, una vía de escape entre la masacre. Había logrado salvarlos. Esa certeza era un ancla en su mente. Kendo, la pequeña Evelyn y Leo, el niño aterrado que se había aferrado a su bota ensangrentada buscando la única protección que el mundo podía ofrecerle, estaban a salvo. Habían logrado salir de ese infierno de acero y sangre gracias a él. John había salido de su aislamiento por una venganza ciega y consumidora al ver a una joven siendo convertida en un monstruo sin mente, que no podía tener control de su propio cuerpo. Sarah, aún recordaba ese nombre, aquella chica que intentó ayudar pero terminó convertida en un monstruo al frente de sus narices. Ahí comenzó una cruzada de muerte egoísta. Sin embargo, ver a ese niño escapar con vida hacia la superficie le había recordado lo que se sentía luchar por algo que aún respiraba, algo puro que no estuviera manchado por el mundo de los asesinos. El cuerpo de John estaba roto, magullado, quemado por explosiones y llevado más allá del límite del agotamiento humano, pero su voluntad, alimentada por esa pequeña y vital victoria humana, estaba más afilada que nunca. Aún quedaban cuentas por cobrar con Umbrella, deudas de sangre que solo él podía saldar, y la muerte no tendría permiso para reclamarlo hasta que terminara el trabajo. 9 balas en la HIK, murmuró John, abriendo los ojos lentamente, devolviendo su mente al sombrío presente. Su voz era un raspado bajo y gutural, seco por la deshidratación, que rompió el tenso silencio de la sala. 2 cargadores para la MP5. 4 cartuchos en la Benelli. Era un inventario de muerte deprimente para cualquier soldado, pero en las manos del hombre adecuado, era un arsenal capaz de derrocar ejércitos. Frente a él, Jill Valentine estaba sentada en el suelo frío y húmedo, con las rodillas apretadas contra el pecho en una postura defensiva que delataba su vulnerabilidad. Sus ojos, que antes de esta pesadilla estaban llenos de una fiera y orgullosa determinación policial, ahora reflejaban un agotamiento absoluto, teñido por el síndrome del superviviente. El eco desgarrador de los gritos de Némesis y la visión del rostro de Carlos ardiendo en las ruinas de la plaza no la dejaban dormir ni un solo instante. Cada vez que cerraba los párpados, el fuego volvía. Sin embargo, su entrenamiento de élite en Stars la obligaba a mantener la disciplina física. Sus manos, aunque temblaban imperceptiblemente, sostenían su berreta impecablemente limpia, descansando en su regazo, lista para disparar en un parpadeo. Tengo un cargador completo y medio en reserva, informó Hill, forzando un tono profesional, casi clínico, que intentaba enmascarar la inmensidad de su dolor emocional y la aplastante fatiga de sus músculos. Luego, dejó escapar un largo y tembloroso suspiro que mezclaba la suciedad del aire viciado con su propio límite emocional.
Miró hacia la pesada puerta de acero remachado que los separaba del horror y luego hacia sus dos improbables acompañantes. La tensión en sus hombros pareció disminuir solo una fracción milimétrica, buscando un fugaz consuelo en la lógica táctica. Si lo pensamos bien, analizando los patrones, al menos esa mole no ha vuelto a aparecer, dijo Hill, su voz resonando suavemente, buscando reafirmación en la oscuridad. Si nos quedamos aquí abajo, es muy probable que esa bestia no nos encuentre. Capaz su forma de localizarnos, sea rastreo térmico, feromonas o lo que sea que use, no llega hasta esta red de alcantarillado profundo, debido a la interferencia geológica y química. Deberíamos considerar asegurar este sector por completo, racionar lo que tenemos y esperar a que las cosas en la superficie se calmen o llegue un rescate real. En la esquina opuesta, recostada contra la áspera pared de cemento, Ada Wong soltó un chasquido de lengua lleno de una condescendencia afilada como una navaja. Sin la gruesa gabardina escarlata, que había perdido horas atrás entre la sangre, el fuego y los escombros de sus batallas, su figura se recortaba de manera dramática, envuelta únicamente por su ajustado vestido de seda rojo. A pesar del entorno pestilente, se movía y hablaba como si estuviera en un salón de cócteles de Manhattan. ¿Quedarnos aquí? Ada enarcó una ceja perfectamente delineada, despegándose de la pared con una fluidez felina. Claro, Valentine. Es un plan absolutamente brillante digno de un manual de cadetes. Podemos elegir nuestro propio final. Si morimos asfixiadas lentamente por la acumulación de gas metano, si nos matan de inanición en 2 días, o si simplemente dejamos que las mutaciones nos devoren cuando se nos acaben las tristes 13 balas que nos quedan. Quedarse quietos, en una zona sin vías de escape, es una sentencia de muerte segura. Es simple matemática. Salir a ciegas con John en ese estado de salud también lo es, replicó Hill, frunciendo el ceño con profunda irritación y señalando al asesino herido, cuyas vendas delataban la gravedad de su estado. Si esa cosa o cualquier otra mutación nos embosca arriba y él no puede moverse con la agilidad necesaria por el daño en sus costillas, estamos muertos de todas formas. No lo usaré como carne de cañón. Adam no respondió de inmediato a la reprimenda moral. Sus ojos oscuros, inescrutables y calculadores, se desviaron lentamente hacia John, evaluándolo de arriba a abajo con la absoluta frialdad de un tasador analizando una joya dañada. Observó su postura rígida, la forma antinatural en que su respiración se contenía ligeramente en el diafragma para no expandir demasiado sus costillas rotas y evitar punzadas de dolor. Movida por la pura necesidad profesional de comprobar el estado real y operativo de su activo más valioso, Ada acortó la distancia entre ellos. Veamos qué tan roto estás realmente bajo todo ese misterio, murmuró ella, extendiendo la mano con una rapidez engañosa. Sus dedos delgados, de uñas perfectas y esmalte intacto, fueron dirigidos como dardos directamente hacia las costillas vendadas de John, justo hacia el punto de impacto donde el dolor debía ser más paralizante y cegador. Antes de que las yemas de sus dedos lograran siquiera rozar la tela ensangrentada del vendaje, la mano libre de John se disparó hacia arriba desde su regazo. Fue un movimiento tan explosivamente rápido que el ojo humano de Hill apenas pudo registrar el trayecto. Sus dedos largos y nudosos se cerraron alrededor de la fina muñeca de Ada como una auténtica pinza de titanio industrial, deteniendo el avance de la espía en seco, con una fuerza inamovible. Estoy bien, dijo John. Su voz no era amenazante, pero era un témpano de hielo absoluto que no admitía réplica ni debate. Ada, sorprendida por la contundencia de la respuesta motora, intentó zafarse de forma sutil, pero el agarre era férreo, como si estuviera encadenada a un yunque. Insistió, tirando de su brazo ligeramente, manteniendo su expresión altiva. No seas terco y juega al héroe solitario con otra. Si tus reflejos están mermados por el dolor o si un músculo falla en el momento crítico, serás un estorbo táctico para mí. Déjame ver el daño. Hill, harta de los juegos psicológicos de la mercenaria, dio un paso adelante con evidente irritación, lista para intervenir físicamente si era necesario. Ada, ya basta. Déjalo en paz de una vez. Es evidente que está herido y exhausto más allá de cualquier límite normal. Es mejor no forzarlo. No somos animales para probarnos así. Ada desvió la mirada hacia Hill con una falsa inocencia, y luego la bajó hacia la mano de John que aún la apresaba. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible pero cargada de ironía, se dibujó en sus labios. Como digas, oficial defensora. Ante la aparente sumisión, John aflojó lentamente la presión y soltó su muñeca. Ada se frotó la piel suavemente, masajeando la zona donde los dedos de John habían dejado marcas momentáneas, fingiendo una total rendición ante la lógica del grupo.
Dio un paso hacia atrás, cediendo espacio, y le dio la espalda a John con un giro lánguido y lento. Pero todo su lenguaje corporal no era más que una trampa perfecta, un cebo visual meticulosamente preparado. En una fracción de segundo, un parpadeo en el que el aire mismo pareció cortarse, Ada pivotó sobre el rígido tacón de su bota de cuero. Toda la fuerza de su cadera y su núcleo se transfirió a una veloz patada circular. El movimiento fue letal, silencioso y de una elegancia depredadora. Un arco escarlata dirigido con una precisión milimétrica hacia el centro del pecho magullado de John, un golpe que habría incapacitado a un hombre sano al instante. Jill, tomada completamente por sorpresa, apenas tuvo tiempo de abrir los ojos desmesuradamente y soltar un grito ahogado. Pero John ni siquiera parpadeó ante la agresión sorpresiva. Su cerebro procesó el ataque antes de que la pierna de Ada completara la mitad de su recorrido. Su brazo izquierdo se levantó como un resorte mecánico de alta tensión, bloqueando la dura espinilla de Ada con la parte externa de su antebrazo, absorbiendo el impacto. Simultáneamente, su mano derecha bajó y atrapó el tobillo de la espía en el aire, envolviéndolo con una presión aplastante. El impacto combinado resonó en la pequeña sala de manera seca, como el choque violento de dos ramas de roble sólido. La abertura lateral del vestido de seda roja, forzada por la extremidad extendida y la violenta detención, se deslizó hacia abajo por efecto de la gravedad, dejando la torneada pierna de Ada completamente expuesta bajo la luz roja. La maniobra reveló un secreto táctico. La funda negra y ceñida de uno de sus mortales cuchillos tácticos, oculta estratégicamente en lo alto de su muslo. Ada no forcejeó ni hizo el menor ademán de intentar soltarse para recuperar el equilibrio. En lugar de eso, giró el rostro por encima de su hombro, mirando a una atónita Jill con una sonrisa arrogante y satisfecha. «Dime, Valentine», ronroneó Ada, manteniendo el perfecto equilibrio de su cuerpo apoyado en una sola pierna sin temblar. «Míralo bien. ¿De verdad te parece que no está listo para luchar allá arriba?» Jill se quedó paralizada, sin palabras, tragando saliva con dificultad al presenciar de primera mano la monstruosa e inhumana velocidad de reacción de ambos individuos. Lo que para un civil normal, o incluso para un policía entrenado, habría sido el comienzo de una pelea brutal y a muerte por traición, para ellos dos no era más que un lenguaje propio. Una forma brutal, calculada y extremadamente peligrosa de medir fuerzas y validar competencias. John, sin mostrar emoción alguna por la exhibición, soltó el tobillo de Ada con un movimiento brusco y firme, empujando su pierna hacia abajo para obligarla a recomponerse. «Suficiente», gruñó él, cortando la tensión de raíz mientras empuñaba de nuevo su escopeta táctica. «Guarden su energía y dejen los juegos. La van a necesitar toda una vez que salgamos de este agujero». Ada se alejó un par de pasos con la mayor naturalidad del mundo y alisó los pliegues de su vestido rojo con parsimonia, como si acabara de levantarse de una silla cómoda. Observó la figura imponente de John a través de la penumbra escarlata y, en la privacidad de su mente, regresó al frío y pragmático cálculo de los negocios. Recordó con claridad fotográfica las palabras exactas de su gerente en la organización, dictadas en un ambiente aséptico y seguro. 10 millones por la muestra del virus estabilizado. Y 20 millones adicionales por la cabeza confirmada de John Wick. 30 millones de dólares en total. Una fortuna que le garantizaría un retiro dorado en cualquier rincón del planeta. Había tenido esos 20 millones prácticamente asegurados, a punta de pistola, en la vieja librería destrozada, cuando John estaba totalmente indefenso. Y luego, contrariando cada fibra de su entrenamiento mercenario, en lugar de dejar que Némesis lo aplastara contra el andén de la estación, había sacrificado su invaluable y costosa pistola de gancho para perforar la espina del monstruo y salvarle la vida al objetivo de la alta mesa. En su cabeza analítica, intentaba justificar esa acción suicida como una pura y fría estrategia a largo plazo. Necesitaba al indomable John Wick vivo y funcional como su escudo humano personal para lograr infiltrarse en el Nest, el laboratorio subterráneo fortificado de Umbrella, donde se ocultaba el virus. De llegar al laboratorio subterráneo requeriría atravesar el departamento de policía primero. La excusa táctica era perfecta sobre el papel. La teoría dictaba que cobraría los 10 millones del virus y, al final del camino, cuando John ya no le fuera de utilidad, aún podría traicionarlo, entregar el cadáver de Wick a la alta mesa y cobrar los otros jugosos 20 millones. Sin embargo, la mente humana es compleja.
Mientras el oscuro pensamiento de traicionarlo y cobrar su cuantiosa recompensa cruzaba su mente, la imagen reciente de John luchando por desconocidos se interpuso bruscamente, derribando sus defensas lógicas. Recordó la fiereza sobrehumana con la que se había plantado frente a los horrores del metro, cómo había protegido el flanco ciego de ella en el callejón oscuro arriesgando su propia carne, y la forma obstinada en que su cuerpo magullado se negaba a caer, absorbiendo el castigo para asegurarse de que todos los demás, incluyendo a un niño que no conocía, salieran vivos. El hombre no era solo un asesino, era una fuerza de la naturaleza motivada por una moralidad retorcida pero inquebrantable. Ante ese recuerdo, su fría determinación mercenaria titubeó dolorosamente. Ada bajó la mirada, eludiendo el contacto visual, y, de manera casi inconsciente, se mordió el labio inferior con fuerza. Era un gesto inusualmente vulnerable en ella, una pequeña pero innegable grieta en su impecable armadura de cinismo fabricado, revelando un conflicto interno, un respeto profundo y una sensación de culpa anticipada que detestaba admitir que poseía. Si no podemos quedarnos a acampar aquí abajo, ¿hacia dónde vamos entonces?, preguntó Hill, rompiendo el pesado silencio que se había instalado, su mente enfocada de nuevo en la supervivencia inmediata. Yo no conozco la topografía de esta red de desagüe profunda, no estaba en los planos de la RPD, si caminamos a ciegas y tomamos un túnel equivocado, moriremos aquí abajo dando círculos. La exasperación de Ada por salir de aquel laberinto subterráneo estaba llegando a su límite absoluto. Odiaba el olor pestilente, detestaba la humedad que arruinaba la seda de su vestido y, sobre todo, le repugnaba la sensación táctica de estar atrapada como una rata ciega. Compuso su expresión de inmediato, elevando la barbilla y ocultando cualquier mínimo rastro de duda. Su extenso estudio previo de los planos clasificados de la ciudad le dio la respuesta inmediata. No voy a pasar ni un minuto más de lo estrictamente necesario en este pozo de inmundicia respirando metano, dijo Ada, su tono destilando un desdén absoluto mientras señalaba hacia el denso canal de servicio norte. Hay una escotilla de mantenimiento del alcantarillado a unos 300 metros de nuestra posición actual. Nos sacará directamente a la superficie, a un callejón trasero situado a un par de manzanas de tu preciada comisaría. ¿A la superficie?, cuestionó Hill, tensándose de inmediato, su instinto policial disparando alarmas. Las calles están infestadas, son una zona de guerra activa. Seremos blancos fáciles allí arriba. Prefiero lidiar con cadáveres lentos al aire libre que asfixiarme en la oscuridad con mutaciones anfibias, Valentine, replicó Ada con frialdad cortante. Caminaremos el resto del trayecto por las calles. Tu armería sigue siendo el objetivo principal, pero llegaremos por la puerta delantera. Se acabó el jugar a las tortugas. Hill asintió lentamente, pasando saliva. La idea de volver a las calles en llamas le revolvía el estómago, pero la perspectiva de morir ahogada o devorada en un túnel oscuro era mucho peor. Tenían un destino claro y un objetivo tangible. John se puso de pie por completo, su alta y ancha silueta proyectando una sombra amenazante y monstruosa en la desconchada pared de cemento a sus espaldas. RPD, confirmó con sequedad, aceptando la ruta de superficie trazada como su próxima misión. Sin decir más, Hill quitó la pesada barra de acero de los soportes y abrió la puerta con un tirón firme. Salieron de la relativa seguridad de la sala hacia la estrecha y resbaladiza pasarela principal del alcantarillado, caminando instintivamente en una formación táctica impecable. John asumió la vanguardia de peligro, siendo la punta de lanza hacia la escotilla. Hill se colocó en el centro, asegurando visualmente los flancos. Y Ada se posicionó cubriendo la retaguardia, asegurándose de que nada los sorprendiera por la espalda. Habían avanzado con cautela unos 100 metros en relativo silencio, escuchando únicamente el goteo perpetuo y el agua negra chapoteando suavemente muy por debajo de la pasarela metálica, cuando el mundo exterior de la superficie les recordó, de la forma más violenta y brutal posible, el infierno hacia el que se dirigían. Primero fue una potente vibración sísmica. Un temblor profundo, sordo y rítmico, que viajó como una onda física, subiendo por las gruesas paredes de cemento armado, vibrando intensamente en las suelas de sus botas tácticas y subiendo hasta sus rodillas. Segundos después, un estruendo sordo y absolutamente atronador sacudió toda la gigantesca estructura del túnel con una violencia alarmante. Fragmentos considerables de concreto agrietado, polvo acumulado por décadas en los conductos de ventilación y escamas afiladas de óxido cayeron en cascada desde el alto techo abovedado, lloviendo ruidosamente hacia el rápido río de aguas residuales. El sonido no era orgánico.
No era el rugido de furia mutada de Némesis buscando aplastarlos, ni el de una criatura gigante desplazándose bajo tierra. Era la inconfundible y devastadora onda expansiva térmica de una detonación masiva de combustible en la superficie, algo lo suficientemente inmenso como para sacudir los cimientos de la ciudad. Gil se cubrió la cabeza instintivamente con los brazos, tosiendo por la densa nube de polvo gris que se levantó rápidamente, apuntando su bereta con nerviosismo hacia el techo, casi como si pudiera dispararle al temblor. ¿Qué diablos ha sido eso? La estructura central va a ceder sobre nosotros. Ada, manteniendo un temple de acero, simplemente limpió el exceso de polvo de su hombro de seda con un movimiento ágil y displicente, sus ojos afilados calculando mentalmente la magnitud de la onda expansiva, la distancia y la acústica del eco en el túnel. Eso sonó, por el volumen de ignición, a una estación de servicio comercial o a un gran camión cisterna de transporte volando por los aires cerca de los límites fronterizos de la ciudad. El impacto fue demasiado caótico, no es fuego de artillería sostenido de los militares. Es un choque civil a gran escala, un accidente masivo. En la vanguardia, John bajó la escopeta lentamente, permaneciendo inmóvil y en total silencio en la espesa oscuridad, como un cazador analizando a su presa invisible. Sus agudos sentidos, perfeccionados en docenas de letales guerras urbanas alrededor del globo, procesaron la naturaleza del sonido a la perfección. Aquello no era un ataque militar planificado, ni una demolición controlada. Era el sonido del caos puro, el resultado de la desesperación extrema de otros supervivientes. Sea quien sea, acaban de encender un faro, murmuró John, su voz grave y ominosa cortando a través del eco residual de la explosión que aún resonaba débilmente en las cañerías maestras. Un accidente o un acto desesperado. Esa cantidad de fuego, luz y sonido atraerá instantáneamente a todo lo que esté vivo o muerto en un radio de kilómetros. El tablero de ajedrez estaba cambiando. Consciente de que el tiempo corría más rápido que nunca ante la nueva conmoción en la superficie, John reanudó la marcha a un ritmo más acelerado, sus ojos escaneando la oscuridad hasta encontrar lo que buscaban. Una vieja escalera de hierro oxidado incrustada en la pared del túnel, ascendiendo verticalmente hacia una pesada tapa de alcantarilla. John subió los resbaladizos peldaños con una agilidad silenciosa. Apoyó la espalda contra el frío metal fundido de la escotilla y, conteniendo la respiración para no agravar las fracturas de sus costillas, empujó con la fuerza de sus piernas. La tapa cedió con un chirrido metálico que pareció ensordecedor en medio de la noche, revelando de golpe el intenso resplandor anaranjado de los incendios. Salió primero al callejón trasero, seguido rápidamente por Gil y Ada. El aire de la superficie, aunque libre de metano, era una mezcla asfixiante de ceniza, plástico quemado y el inconfundible hedor de la carne asada. Gil apuntó su bereta de inmediato, barriendo los tejados, las cornisas y las oscuras sombras detrás de los contenedores de basura. Sus ojos, muy abiertos por una paranoia totalmente justificada, buscaban incansablemente una enorme silueta envuelta en bolsas para cadáveres. Esa maldita explosión ha alborotado a toda la ciudad, susurró Gil, su respiración agitada y su dedo temblando ligeramente sobre el guardamonte. Mantengan los ojos bien abiertos, especialmente arriba. Si esa mole de carne sigue vivo ahí fuera, el ruido y el fuego lo guiarán directamente hacia nuestro sector. Él no hace ruido al caminar hasta que ya lo tienes respirándote en la nuca. Ada se sacudió una pequeña mancha de barro de la falda de su vestido con absoluta calma, contrastando brutalmente con el pánico de la oficial. Relájate, Valentine. Tu pulso acelerado y tus feromonas de miedo van a atraer más problemas inmediatos que esa explosión. Guarda esa energía y respira profundo. Antes de que Gil pudiese replicar a la provocación, un coro de gruñidos guturales y húmedos resonó desde la salida del callejón. 5 infectados, vestidos con harapos manchados de sangre y lo que parecían ser uniformes de conserjes de la ciudad, bloqueaban el único paso estrecho hacia la avenida principal. El chirrido de la pesada escotilla al abrirse los había sacado de su letargo, y ahora giraban sus cabezas putrefactas hacia la carne fresca. Gil levantó su arma al instante, lista para despejar el camino a tiros, pero John se interpuso con suavidad, bajándole el cañón de la bereta con la mano enguantada. 13 balas en total, murmuró él, sus ojos oscuros fijos e inquebrantables en la amenaza que se acercaba a trompicones. No aquí. John devolvió la escopeta a la correa de su espalda y, con un movimiento tan fluido que pareció magia negra, desenvainó un afilado cuchillo táctico de combate de su cinturón oculto. Se movió hacia adelante, no como un hombre herido y exhausto, sino como una auténtica sombra letal. El primer infectado se abalanzó con las manos sucias por delante, buscando morder.
John no retrocedió. Dio un paso lateral relámpago, agarró a la criatura por la nuca expuesta y le clavó la hoja directamente por debajo de la mandíbula inferior, perforando el cerebro en un solo instante letal. Retiró el acero con un giro seco de muñeca, dejando caer el peso muerto al asfalto sin hacer ruido. Hill observó la ejecución perfecta y comprendió el mensaje táctico al instante. El silencio y la estricta conservación de munición eran su única ventaja ahora mismo. Con un clic sordo, puso el seguro de su berreta, la enfundó rápidamente y sacó su cuchillo de supervivencia Stars de borde dentado. A su lado, Ada dejó escapar una sonrisa de medio lado, genuinamente fascinada e inspirada por la eficiencia de Wick. Con un movimiento elegante, extrajo el afilado cuchillo que había quedado al descubierto durante la pelea en la alcantarilla. No iba a quedarse atrás frente a aquellos dos. El segundo zombi se lanzó hacia John, pero Ada se interpuso como una exhalación escarlata. Utilizó la pared de ladrillos del callejón para impulsarse levemente, esquivó los brazos putrefactos con una grácil pirueta y hundió su cuchillo en la base del cráneo de la criatura, seccionando la médula espinal con una precisión quirúrgica escalofriante. El tercer y cuarto infectado, atraídos por el leve sonido de los cuerpos al caer, cambiaron su objetivo hacia Hill. La oficial no vaciló. Aplicando años de riguroso entrenamiento policial en combate cuerpo a cuerpo, esquivó el mordisco del más cercano, usó el propio impulso del monstruo para estrellar su frágil cráneo contra la esquina afilada de un contenedor de basura oxidado con un crujido sordo, y rápidamente le clavó su cuchillo táctico directamente en la sien al cuarto. El quinto y último infectado, en un frenesí torpe, intentó abalanzarse sobre Ada por la espalda mientras ella retiraba su arma. John, sin perder ni un milisegundo de su visión periférica, lanzó su cuchillo en un movimiento balístico perfecto. La hoja cruzó el aire cortando el humo y se hundió hasta la empuñadura en la cuenca ocular del monstruo, silenciándolo antes de que pudiera emitir siquiera un gruñido. John se acercó al último cuerpo, recuperó su cuchillo con un tirón seco y lo limpió impasiblemente en la camisa a cuadros del muerto. 5 bajas. 0 balas gastadas. Silencio total en el estrecho callejón, apenas perturbado por el lejano y crepitante fuego de la ciudad. Hill y Ada intercambiaron una mirada, respirando con cierta agitación pero compartiendo un mudo y poderoso reconocimiento. No solo habían presenciado la magistral letalidad de John, sino que habían demostrado con hechos que las tres eran piezas igualmente peligrosas y valiosas en ese tablero infernal. Habían funcionado, sin necesidad de cruzar una sola palabra, como una máquina de matar perfectamente sincronizada. John se giró hacia ellas, guardando su arma blanca en su funda sin emitir una sola palabra, y señaló el final del callejón con un leve movimiento de cabeza en señal de aprobación. Caminaron con sigilo sobre los cuerpos frescos que tapizaban el suelo y se asomaron finalmente a la avenida principal, bañada en luces rojas de emergencia y fuego. Y allí estaba. Arriba, más allá del pesado metal fundido de las alcantarillas y los escombros de los coches apilados, las calles en llamas de Raccoon City y la imponente y monumental estructura gótica de la comisaría los esperaban como una gigantesca boca abierta y hambrienta, lista para devorarlos o darles su última oportunidad de salvación. El silencio que siguió a esa visión imponente duró apenas un suspiro. Un sonido rítmico, metálico y antinatural rompió la quietud de la avenida. Clic, clac, clic, clac. Eran garras afiladas y desnudas raspando el asfalto quebrado. Hill se tensó al instante, reconociendo el macabro patrón auditivo. Susurró, con el pánico tiñendo su voz y su instinto policial gritando alarma. Maldición, perros. El virus los hace increíblemente rápidos y cazan en manada. Ada giró la cabeza, sus ojos escaneando la bruma de humo, y aferró de nuevo sus cuchillos mariposa con un giro fluido de sus muñecas, lista para la danza letal. Si disparamos ahora, el ruido resonará en los edificios y atraerá a esa horda que vimos a un par de calles, advirtió Ada, su voz baja y calculadora. Tiene que ser rápido y limpio. Sin balas. John no dijo nada. Su agarre sobre la empuñadura de su cuchillo táctico se ajustó, los nudillos blanqueándose ligeramente. Sus ojos, brutalmente acostumbrados a la penumbra, detectaron el movimiento entre los chasis oxidados de 2 patrullas destrozadas. 6 Dobermans despellejados, con los músculos al rojo vivo expuestos al aire y las mandíbulas destilando sangre putrefacta, emergieron de las sombras, gruñendo con una furia rabiosa al detectar el olor a sangre fresca. No hubo tiempo para más advertencias. La manada atacó con la velocidad de un rayo, saltando sobre los coches calcinados. El primer Cerberus saltó directamente hacia la garganta de John, abriendo sus enormes fauces.
En lugar de retroceder o intentar esquivar, John demostró una adaptabilidad brutal y suicida. Levantó su brazo izquierdo en un ángulo defensivo, ofreciendo deliberadamente el antebrazo. Las fauces del perro se cerraron con una fuerza trituradora, pero los dientes podridos resbalaron y se atascaron en el grueso tejido de Kevlar y la tela balística de la manga de su traje italiano. Mientras el perro forcejeaba salvajemente en el aire, atrapado en su propia mordida y sacudiendo la cabeza, John hundió su cuchillo profundamente en la base del cuello del animal, seccionando la espina dorsal en un corte letal. Al mismo tiempo, Hill esquivó la embestida de otro sabueso corrompido, rodando ágilmente por el capó de un taxi y clavando su cuchillo Stars en el flanco expuesto de la bestia en cuanto ésta aterrizó, torciendo la hoja para asegurar la baja. A unos metros, Ada, moviéndose como una veloz bailarina escarlata, evadió las mandíbulas chasqueantes de un tercer perro con una pirueta lateral y le rebanó la garganta con sus hojas gemelas antes de que el animal tocara el suelo. La calle se convirtió en un torbellino ahogado de gruñidos, sangre negra salpicando los faros de los coches y el destello frío del acero. Un cuarto Cerberus intentó emboscar a John por la espalda. Sintiendo el leve desplazamiento del aire, John pivotó sobre su talón, pateó un escombro cercano para desequilibrar al perro en pleno salto y lo agarró firmemente por el pellejo del cuello y la pata trasera izquierda. Con un gruñido sordo de puro esfuerzo, ignorando el fuego abrasador en sus costillas rotas, John usó el propio impulso asesino del animal para lanzarlo con violencia contra la verja de hierro forjado que delimitaba la acera. Las gruesas púas oxidadas de la decoración atravesaron el cuerpo de la bestia, empalándola al instante bajo la luz parpadeante de una farola. Los dos perros restantes dudaron un solo segundo al ver a su manada diezmada de forma tan espantosa, pero ese breve segundo táctico fue su perdición. Ada lanzó uno de sus cuchillos con precisión letal al cráneo de uno, clavándolo hasta el mango, mientras John se abalanzaba sobre el último, aplastando su cuello contra el asfalto con la bota táctica de sujeción antes de rematarlo con un tajo rápido y limpio. En menos de 30 segundos, el feroz combate había terminado. La respiración de los tres era pesada en el aire denso y ardiente de la avenida. Hill miró la manga izquierda del traje de John, ahora empapada de babas sanguinolentas y tejido oscuro, y luego al perro retorciéndose débilmente, empalado en la verja de hierro. En la comisaría, jadeó Hill, intentando controlar el temblor de sus manos mientras guardaba el cuchillo, decíamos que nadie sobrevivía a una emboscada de perros sin gastar al menos 3 cargadores. Acabas de usar tu propio brazo como carnada viva para uno de ellos. Estás completamente loco. Ada caminó hacia el perro muerto para recuperar su cuchillo mariposa, arrancándolo del cráneo y limpiándolo con extrema delicadeza antes de mirar a John con una sonrisa llena de complicidad táctica. Ese traje de $30.000 ya no tiene salvación, John, bromeó Ada, intentando aligerar la tensión palpable, aunque en sus ojos brillaba un respeto inmenso y renovado por la letalidad absoluta del hombre. Pero debo admitir que tu capacidad para improvisar masacres sigue siendo fascinante. ¿Quién necesita balas cuando tienes una verja de hierro y alta costura resistente a mordeduras? John arrancó su cuchillo táctico del primer perro con un tirón, limpió la hoja manchada en el asfalto de la calle y se ajustó la chaqueta rasgada, su rostro permaneciendo tan inescrutable y de piedra como siempre. No le importaba la ruina del traje. No le importaba la supuesta locura de sus actos. El objetivo era sobrevivir. El entorno es un arma. Solo hay que saber usarla, respondió John con voz grave y seca, fijando de nuevo su mirada en la monumental estructura gótica que se alzaba majestuosa e imponente un par de calles más adelante. La puerta principal está cerca. No nos detengamos. Dejando atrás los cadáveres destrozados de la brutal manada y el eco de los incendios, el trío reanudó su marcha sigilosa por la desolada avenida, cruzando finalmente el umbral hacia los imponentes y oscuros terrenos de la comisaría RPD. La enorme reja de hierro forjado que protegía el patio principal estaba cerrada a cal y canto, bloqueada desde el interior por una pesada cadena y un candado industrial. Varios cadáveres putrefactos se agolpaban contra el metal, gimiendo inútilmente hacia el edificio que alguna vez fue un museo de arte. Hill se adelantó, despachando a 2 infectados cercanos con puñaladas certeras en la nuca antes de pegar el rostro a los barrotes. «¡Hey! Abran! Soy la oficial Hill Valentine, Stars», gritó, golpeando el hierro con la culata de su bereta. Su voz era una mezcla de mando y pura desesperación. «Abran la maldita puerta». Por un instante, solo el crepitar de las llamas lejanas le respondió. Pero entonces, la pesada puerta doble de madera del edificio principal chirrió al abrirse.
Una figura se recortó a contraluz contra la iluminación de emergencia del vestíbulo. Llevaba el uniforme azul del departamento de policía, y aunque caminaba con una evidente fatiga que le curvaba los hombros, no arrastraba los pies como los monstruos de afuera. «¿Valentine?», llamó la voz del hombre, ronca y cargada de incredulidad. «Por todos los cielos, Gil. Pensábamos que todo tu equipo estaba muerto». «Marvin», exclamó Gil, sintiendo una ola de alivio tan inmensa que casi le aflojó las rodillas. Marvin Branagh, uno de los oficiales más íntegros de la comisaría, seguía vivo. Y no parecía estar herido, solo exhausto. «Rápido, Marvin, ábrenos. Vienen más en camino atraídos por las explosiones». Marvin no dudó. Corrió hacia la reja principal, sus llaves tintineando desesperadamente en sus manos temblorosas. Tardó apenas unos segundos en quitar el grueso candado y desenrollar la cadena. Abrió la reja lo justo para que pasaran. «Adentro, rápido», apremió Marvin, cubriéndoles la espalda con su arma reglamentaria mientras el trío entraba al patio de seguridad. Una vez dentro, Marvin cerró la reja de un portazo metálico que sonó a salvación, pasando la cadena a toda velocidad. Gil se apoyó contra los barrotes interiores, respirando hondo por primera vez en horas, sintiendo que habían alcanzado, al fin, un verdadero refugio. «Me alegra tanto verte, Marvin», dijo Gil, dedicándole una sonrisa agotada mientras él se giraba para encararlos. «Estos son mis acompañantes. Nos hemos estado cubriendo las espaldas. Ella es Ada, y él». La frase de Gil murió en sus labios. Marvin Branagh se había quedado paralizado en seco. Su mirada, que antes estaba llena de alivio por ver a una compañera sana y salva, se había clavado de lleno en el rostro magullado de John Wick. El ambiente en el oscuro patio cambió en una fracción de segundo. La temperatura pareció descender drásticamente. Marvin palideció, sus ojos muy abiertos reflejando un horror mucho más profundo y humano que el miedo a los zombies. Su respiración se volvió superficial, errática, como si de repente le faltara el aire. «Tú», murmuró Marvin, su voz temblando, no por el pánico a los monstruos, sino por una ira inconmensurable y cruda. «Eres tú». Gil frunció el ceño, confundida por el repentino y violento cambio de actitud de su compañero. «Marvin, ¿qué pasa? Él nos ha estado ayudando, nos salvó la vida en el metro Y. Aléjate de él, Gil», bramó Marvin con una fuerza insospechada, retrocediendo un paso torpe mientras levantaba su arma reglamentaria, apuntando directamente al pecho de John. «Aléjate de ese maldito carnicero ahora mismo». La reacción natural de John Wick ante una amenaza directa habría sido desenvainar su HIKP-30L en una fracción de segundo, guiado por una memoria muscular letal que jamás permitía que le apuntaran sin responder. Sin embargo, esta vez sus manos se mantuvieron firmemente apartadas de su cinturón. Su rostro permaneció como una máscara de hielo, inescrutable. Sabía que sacar un arma ahora mismo frente a un policía al borde del colapso emocional solo garantizaría un baño de sangre innecesario. Confiaba en la capacidad de Gil para desactivar a su compañero, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar si las palabras fallaban. Marvin mantenía el arma en alto, sus manos temblando levemente mientras apuntaba al pecho del asesino, bajo la tenue luz de las farolas del patio. Ada, que observaba la escena desde un flanco, no movió un solo dedo. Se apoyó con una elegancia perezosa contra una de las estatuas de piedra del patio, cruzándose de brazos y observando el drama con una curiosidad fría y calculadora. No iba a arriesgar su vida ni a gastar saliva en mediar en un conflicto emocional de policías. «Marvin, por el amor de Dios, baja el arma», gritó Gil, interponiéndose a un lado de la línea de fuego con las manos en alto. «Te has vuelto loco. Él no es el enemigo». «¿Que no es el enemigo?». La voz de Marvin se quebró en un sollozo ahogado, lágrimas de pura rabia y dolor acumulado asomando en sus ojos inyectados en sangre. El oficial estaba perdiendo el control, la cordura al borde del abismo tras días de horror, exacerbada por la figura que tenía enfrente. «¿Sabes quién es este hijo de perra, Gil? Es el responsable de la masacre de la escuela primaria de Raccoon». Gil sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda al ver la agonía en los ojos de su compañero. Ella recordaba perfectamente aquel espantoso incidente porque había estado allí junto a John. No había ocurrido hacía semanas, sino apenas 3 días atrás, la mañana del 26 de septiembre, justo antes de que el brote consumiera totalmente la ciudad. Ambos habían ido a la escuela buscando respuestas en la oficina del director, solo para desatar una pesadilla cuando una estudiante, Melissa, comenzó a masacrar a sus propios compañeros a sangre fría.
John se había visto obligado a abatirla en el comedor para intentar detener la carnicería. Pero el corrupto jefe Irons y Umbrella habían movido sus hilos en la sombra con una velocidad aterradora. Manipularon y editaron las grabaciones de seguridad del comedor escolar, eliminando cualquier rastro de la locura de la chica y filtrando a los noticieros matutinos un video falso donde parecía que John estaba ejecutando a sangre fría a una estudiante inocente, Melissa, en medio de decenas de niños muertos. Habían incriminado a John en todo el país, utilizando el terror del incidente para encubrir los horrores de su propio virus corporativo. Umbrella lo incriminó, Marvin. Intentó explicar Gil desesperadamente, dando un paso cauteloso hacia él. Todo fue una tapadera, un video manipulado para ocultar la verdad. Él no mató a esos niños, yo estuve en la escuela con él ese día. Fue una chica la que inició todo eso, pero Marvin ya no la escuchaba. Estaba atrapado en el pasado, reviviendo el trauma que le había destrozado el alma mucho antes de que los muertos comenzaran a caminar. Yo estuve ahí, Gil. Gritó Marvin, las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras el cañón de su arma temblaba peligrosamente. Fui de los primeros en llegar. Yo tuve que tapar los cuerpos de esos malditos niños con sábanas. Eran docenas. Vi los pupitres llenos de sangre. Tuve que mirar a las familias a los ojos mientras se destrozaban llorando en la puerta. La respiración de Marvin se volvió hiperventilada. La mezcla del estrés postraumático de aquella masacre y el infierno apocalíptico que estaba viviendo ahora lo estaban arrastrando a un colapso total. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la empuñadura de su pistola. Eres un monstruo sin alma. Bramó Marvin, fijando su mirada llena de odio ciego en los ojos oscuros e inescrutables de John. Peor que las cosas que están ahí afuera. John no dijo una sola palabra para defenderse ni hizo el menor ademán de buscar su arma. La acusación era falsa, una artimaña corporativa que detestaba, pero intentar razonar con un hombre ahogado en su propio dolor traumático era una táctica inútil. Dejaría que Gil manejara la situación. Sin embargo, su instinto de supervivencia superior detectó el cambio letal en la biomecánica del oficial. John notó el movimiento minúsculo y traicionero del dedo índice de Marvin venciendo la resistencia del gatillo. La presión se volvió insostenible. En una fracción de segundo, dictado por el instinto puro, John levantó ambos antebrazos en un ángulo de guardia cerrada frente a su rostro y pecho, confiando su vida a la gruesa trama de Kevlar balístico de las mangas de su arruinado traje italiano. Gil, leyendo el lenguaje corporal de ambos hombres y dándose cuenta horrorizada de que Marvin había cruzado el punto de no retorno, se lanzó hacia adelante con un grito desesperado, extendiendo la mano para golpear y desviar el cañón del arma de su compañero. El oscuro y silencioso patio de la comisaría se iluminó por un violento destello de fuego, seguido por el estruendo ensordecedor de un disparo que rasgó la noche en dos.